Estamos aquí en Gato Cosplay para entrevistar a Pedro Cat, organizador del Salón de Valencia y también de Estudio Cat. Dinos, ¿qué te parece el Salón de Valencia? ¿Cómo se ha organizado la distribución? Si me presentas como organizador y me preguntas qué tal me va Valencia, va muy bien, va muy bien, dentro de lo esperado, ¿no? Es un evento del que tampoco se puede sacar mucho más porque el público en Valencia siempre es un público más limitado también, pero tampoco se puede esperar menos que esto, así que el evento ha cumplido con todas nuestras expectativas. Particularmente para mí ha ido muy bien, he sacado muchas cosas aparte de esto. Tú eres de Estudio Cat, ¿verdad? Que eres el que lo organizó todo en Estudio Cat. Empezamos varios. Soy uno de los coordinadores de Estudio Cat, no soy el único, vamos, ahora mismo somos bastantes personas, pero soy uno de los más visibles, si quieres decir así, porque me recorro toda España y como conduzco yo, por cojones estoy en todas partes, el resto se van turnando. Pero sí, empezamos hace ya 8 años y hasta el día de hoy. ¿Cómo decidisteis empezar con el estudio? Es una historia de amor muy bonita. Yo hacía fanzines, Zulay, la que ahora es mi novia, también hacía fanzines. Los dos nos quedamos sin grupo para dibujar. Yo le escribí a ella un correo cuando se escribían correos postales, ¿no? Y la gente se carteaba diciéndole quiero colaborar con tu fanzine. Ella dijo, ah sí, yo también quiero hacer algo juntos. Empezamos a hacer fanzines juntos y desde entonces hasta ahora el grupo ha ido creciendo, hemos explorado otros estilos, nos hemos encajado en un estilo de humor gamberro, que es lo que nos gusta, ¿no? Llamar la atención, meternos con la gente, parodiar muchas cosas. Y así hasta hoy Estudio Cat lo que es hoy, que es una marquilla cada vez más conocida. También tenéis unas jornadas que se llaman las Otacuar que se hacen en verano, ¿verdad? En efecto, Otacuar, un evento, pues, voy a barrer para casa, mucho más divertido que este bodrio. No, hombre, no, está muy bien todo. Pero Otacuar está enfocado a otro tipo de público también. Quizá, no sé si llamarlo más adulto o más guarro, no sé cómo definirlo. Es otro tipo de público probablemente, ¿no? Pero Otacuar es otro tipo de evento. De todos modos, ambos enfocados a un público muy similar. Quizás no tanto para tiendas Otacuar, más enfocado al entretenimiento, a la actividad en sí, el deporte, otro tipo de cosas, otro tipo de ocio alternativo. Y esto es un salón del manga y es manga lo que hay. ¿Cuántos años lleváis haciendo las Otacuar? Otacuar este año cumplió su séptima edición. Llevamos pues, un año después de que Estudio Cat naciera, no como Estudio Cat, sino como Casas de Juventud en Quart de Poblet. Estuvimos trabajando ya con ellos Otacuar y llevamos 7 años de colaboración estrecha con el Ayuntamiento de Quart de Poblet, a los que tengo que agradecer siempre todo el trabajo que hacen y el apoyo que nos han prestado porque siempre han confiado en nuestro trabajo. Este año habéis ganado el premio de mejor fanzine en el Salón del Manga de Barcelona, si no me equivoco, ¿verdad? Pues así es, sí. Después de matar a todos los competidores no les quedó otro remedio a los votantes que darnos el premio a nosotros. Y lo hemos conseguido, la verdad es que ha sido el primer premio en 8 años. La gente me está entrevistando ahora por esto, creo que dentro de 8 años cuando me den otro premio volverán las entrevistas. Mientras tanto me espera un vacío legal de 7 años de inactividad, supongo. Bien, no, ha sido un premio que hemos recibido con mucho cariño e ilusión porque es el primer reconocimiento que nos han hecho en tantos años de, no voy a decir esfuerzo porque hemos hecho mucho el vago, pero sí de dedicación. ¿Y todo Estudio Cat siguen los mismos componentes o han ido cambiando conforme pasa el tiempo? Han ido cambiando. Las malas lenguas dicen que porque los hemos tirado. Y particularmente te diré que sí, que uno se ha ido por su propio pie y otros no. No, Estudio Cat siempre ha sido un grupo muy activo y quizás por tanta actividad siempre ha encontrado gente nueva, gente que ha abandonado el grupo por unas otras cosas, pero vamos. Siempre siguen una línea. Aquellos que no encontraban con nosotros el humor absurdo o la línea de cosas que querían hacer, pues no han seguido con nosotros. Pero nuestro estilo es bajarnos los pantalones en un stand. Si consideras que eso es moralmente correcto, tú puedes formar parte de eso. La realización de todas las Otacuar ha ido creciendo, la gente va yendo más, va yendo menos. ¿Cómo lo veis? Otacuar ha ido creciendo cada año más. Desde la primera edición que a lo mejor acudieron 200 personas a la última edición de este año que en verano acudieron 3.000 y pico según nuestros cálculos. A ojo de buen cubero digo que ellos acudieron perfectamente a más de 3.000 personas y por el número de entradas vendidas también se confirma. Pero sí, por supuesto que ha ido creciendo, además ha sido un evento en Valencia, probablemente es el evento más grande ahora mismo, junto con Cromel en Eliana. Y siempre heredando la tradición de las Borjas Otaku, que fueron en Valencia las jornadas que más público atrayeron hasta que hace 2 años dejaron de celebrarse. Entonces hemos heredado un poco ese estilo de la gente que acudía y ha ido creciendo el evento. Y aún más tengo que decir, probablemente en primicia, que Otacuar vamos a intentar que dé el salto a la capital de Valencia. En el Salón del Manga de
llevo la gestión de los fondos comerciales y alguna actividad desde hace aproximadamente 2-3 años, en sustitución de otro grupo que antes se dedicaba también a esto, y un poco porque recorremos todos los eventos. Nos hacemos actualmente 26 eventos al año, una media de 26 eventos, ¿vale? Cálculo así rápido, cada 2 semanas estamos viajando a alguna ciudad. Con Japan Week tenemos contacto y con el Salón de Manga de Valencia, y es nuestra ciudad natal más todavía. Y viendo cómo se desarrolla en los primeros años, preferimos llevar nosotros la gestión, y la verdad es que con nosotros están contentos y nosotros con ellos. Así que... ¿En qué te basas para hacer los fanzines, las ideas, de dónde se te ocurren? Bueno, eso es curioso. No solo con los fanzines, sino con las chapas o con las fundas de móvil o con las camisetas o con cualquier cosa, siempre hacemos aquello que nosotros compraríamos si alguien lo vendiera. Como nadie lo vende, lo hacemos nosotros y se vende. En fin, no, esa es la política de Studiocat, hacer las cosas que nadie tiene y que nosotros querríamos tener. Y ya está. O sea, nunca fabricaré nada, ni produciré, ni crearé nada que yo mismo no fuera a comprar. Casi todo el fanzine lo hacéis tú y Zulay, si no me equivoco, ¿no? Yo, Zulay y Manu, somos ahora mismo los 3 que estamos dedicados a esto. Desde este año Studiocat además es empresa y estamos intentando vivir de esto. Vivir del cómic en España es complicado, vivir del mundo que rodea al cómic te ayuda un poco más, porque los TVOs en sí mismos no dan mucho dinero, pero poco a poco hemos ido aumentando el número de colaboradores. El trío, el triplet, que somos los más, no voy a decir trabajadores, los que más trabajamos dentro del fanzine en estos momentos somos nosotros 3, Manu, Zulay y yo, y los externos pues, que van colaborando con páginas y tal. Cuando empezaste, ¿creíais que ibais a tener tanto éxito como el que estáis teniendo vendiendo fanzines, chapas, camisetas y demás? Esto no lo llamaría éxito, lo llamaría camino de piedras. Esperaba vender, no. Teníamos experiencia porque contábamos con la experiencia de amigos nuestros fanzineros, Tinder, por ejemplo, a los que siempre estaré agradecido, o muchos otros también de Epicentro, pues, Dimensión Paralelos con Rubén Fernández y otros muchos, que siempre nos han apoyado mucho y nos han explicado cómo funciona el mundo de los fanzines. Yo mi gran consejo que siempre haré a todo el mundo que se quiera dedicar a hacer cómics o fanzines, sobre todo, es que nunca se aventure a hacer nada sin consultar a los que ya llevan años trabajando, porque ellos son los que más te pueden orientar en materia de a qué eventos acudir, qué imprentas ir, materiales para usar, cuánto vale la pena gastarse dinero en una imprenta, etc. Un poco pensando en eso, vamos a hacer ahora una ampliación de la página web para meter tutoriales que explican a los nuevos fanzineros cuáles son los eventos más adecuados o cuáles son las imprentas más adecuadas o cómo entrarse en este mundo en el que si te sale mal la jugada puedes perder unos cuantos euros. Y si te sale bien puedes no perderlos, pero ganar tampoco se puede ganar mucho, eso lo digo yo. Vuestras jornadas al principio eran gratuitas para todo el mundo, pero habéis crecido de tal forma las jornadas que ahora traes entrada y sigue yendo más gente incluso, si no me equivoco. Es lógico, vivimos en una política del todo es gratis, yo la comparto, soy el primero que también se baja cosas de internet, pero también compra mangas, esto funciona así. Seguimos haciendo actividades gratis y hacemos actividades que cuestan dinero. Y Otaku llega un momento en el que el nivel de actividad era tan grande que cuesta dinero. Y el año que viene, si vamos a otro recinto y es más grande, costará dinero también. Pero de alguna manera se tiene que suplir una cosa con otra. O sea, estamos pasando años muy malos también y los salones del manga no se han enterado todavía. Nosotros cobramos en la última Otaku, si no recuerdo mal, 3 euros por ir un día y 5 euros por ir los 3 días de evento. Cualquier salón del cómic o del manga en España te está cobrando 5 o 6 euros por ir un día, tampoco creo que pusiéramos un precio excesivo para lo que se vio en Otaku. Y todo el mundo acabó contento, incluso los que nos criticaron estaban de acuerdo con el precio porque Otaku Art es un evento que no puede salir del bolsillo de los ciudadanos si no hay dinero. Quiero decir, esto lo pagaba el Ayuntamiento de Guardiolet y cuando se acaba el dinero, se acaba el dinero. Probablemente nosotros hemos dado el salto que este año tendrá que dar mucha gente porque ahora sí con la crisis se acabó el dinero para eventos y se acabó el dinero para subvenciones del manga. Sin más lejos, la semana pasada el Consejo de Juventud en Valencia anunció presupuesto cero para todas las asociaciones juveniles en Valencia. O sea que está la cosa muy mal. Otaku Art sabemos ahora con certeza que aunque lo montemos y tengamos que poner dinero nosotros en nuestro bolsillo, la gente va a acudir. Sabiendo que es financieramente rentable, yo estoy dispuesto al año que viene a hacer un Otaku Art más grande. Si no hubiéramos dado este salto este año, a lo mejor no habría Otaku Art el año que viene. Era una decisión que había que tomar y no fue incorrecta. Yo creo que ha respondido bien, la gente ha respondido bien y yo particularmente estoy muy contento porque significa que va a haber Otaku Art durante mucho tiempo si nos lo permite el mundo, si nos lo permite la gente. Las Otaku Art están consideradas a nivel de Valencia una de las más importantes y de España también se cuenta con un evento muy grande, para decirlo que son de una jornada que monta una asociación como es Studiocat.
¿Cuál es la fórmula secreta para que haya tanto éxito, por decirlo de alguna forma? Hay fórmula de todos modos. Hay muchos eventos montados por asociaciones en España que sí que tienen ese éxito y te crees que lo monta una organización profesional y no es así. Por ejemplo, el Salón del Manga de Cádiz lo monta una asociación y el Salón del Manga de Jerez también lo monta una asociación. Son eventos a los que acuden 20.000 o 30.000 personas perfectamente. Y lo montan asociaciones municipales, asociaciones juveniles del municipio. No es que lo lleve una entidad privada como puede ser el caso del Salón del Manga de Murcia o el Salón del Manga de Alicante, que también se lleva entre la Asociación de Alicante Otaku y el Recinto Ferial de Alicante. Otaku Art tiene un éxito moderado para ser un evento en Valencia. Tiene menos público que el Salón del Manga de Valencia y también un poco por esa fórmula del éxito que dices tú. Llama mucho la atención Otaku Art, pero al mismo tiempo a mucha gente la repele ahí, porque hay mucha leyenda urbana sobre Otaku Art, sobre menores mojadas, sobre gente desnuda corriendo por los baños, sobre gente mojada. Sexo con neurones. Sexo con neurones. Entonces hay mucha leyenda urbana. Y al mismo tiempo hay gente que viene solo para ver qué cojones pasa en Otaku Art, tío. Pero así es como funciona. Yo estoy contento con eso. También es verdad que se hace en un instituto público. En un instituto no puede caber mucha gente. Y de ahí viene el cambio de recinto. Un recinto en Valencia pues llama más la atención. Así que esperamos a que la gente acuda como si fuera un salón del manga más. Tenéis página web, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, estudio-cat.net. Y ahora en diciembre haremos actualización gorda, meteremos tutoriales de fanzines, meteremos mucho más contenido de reseñas de otros fanzines, reseñas de otros eventos en mucha más cantidad. Y la tienda online, que llevamos como 5 años queriendo hacerlo, y ahora que por fin nos hemos dado cuenta de que hay gente que en internet que nos lee, vamos a darle un poco más de caña. La verdad es que con la aparición de Facebook y Twitter las webs cayeron todas en picado, porque antes la gente entraba a leernos en internet, en la página web, y ahora entra a través de las redes sociales. Pero una vez te acostumbras a usarla, que te obligan a estar todo el día conectado, las jodidas. Pero bueno, una vez te acostumbras al final a estar todo el día enganchado, al final te das cuenta de que la gente sigue estando ahí. Y ahora la web, más caña otra vez, así que quien quiera vernos. Si quieres, promociona Otaku Art para los que vengan este año o los que quieran venir. Yo creo que con la entrevista esta se ha promocionado suficiente. Otaku Art, la puta hostia. Yo lo organizo. Imagínate, si soy el organizador, imagínate cómo serán los colaboradores, que son mucho más cachondos que yo. Tremendo. Otaku Art vale la pena venir. Y en enero o febrero diremos más cosas y ya veremos. En el cartel ya puedo anunciar que habrá un Nyancat. Ya está. O sea que... Pues muchas gracias por todo y espero que escuchen la entrevista a través de la radio, de YouTube y demás. Y avisad en cuanto sea que el stock va a la web también. Vale. Muchas gracias.